Hola amigos, hoy es 2 de febrero del año 2019, increíble que ya estemos en este año. Y esta es la segunda grabación que hago. No les conté en la grabación pasada, es decir, es la segunda grabación que hago este año. No les conté en la grabación pasada que estuve en Colombia en el matrimonio de mi hija y estoy feliz porque mi hija está felizmente casada y fue un evento muy lindo y sentimos la presencia de Dios allí. Le doy gracias a Dios por ello y también quiero dar testimonio hoy de un agradecimiento grande que tengo con Dios porque este jueves tuve un accidente y resulté completamente ilesa. El carro sufrió daños, pero yo estoy perfectamente bien y Dios no solamente me libró de algún daño físico, sino que también me rodeó de personas muy especiales que me acompañaron. Eh, una persona, una joven, me ayudó a que me subiera a su automóvil porque estaba haciendo mucho frío y me esperó 2 horas conmigo a que hiciéramos todo el reporte y todo lo que había que hacerse y le doy gracias a Dios por eso, porque ella estuvo allí, después vino otro amigo y después al final vino también mi hija que me estaba llegando a visitarme, entonces con su esposo y me sentí muy rodeada, muy tranquila, convencida de que Dios siempre trae, junto con el susto que pasé, también Dios trajo toda la protección, el hecho de rodearme con personas tan queridas y de darme una lección como Él siempre hace con lo que nos pasa. Y la lección que yo siento que recibo de todo esto es que, o así lo sentí por lo menos en mi espíritu, es que debemos siempre estar conscientes de las situaciones por las que pasan algunas personas y estar allí para socorrerlos, para ayudarlos en situaciones difíciles. A veces uno no es consciente y sigue de largo. Y la verdad es que estamos llamados a servir y ayudar cuando más se necesita. Eso fue lo que me quedó de esta experiencia. Le doy gracias a Dios por ello y voy a estar más consciente de ello también. Bueno, la vez pasada les estaba hablando del nuevo pacto y quedamos en el punto, en la diapositiva 6 que hablaba del bautismo del Espíritu y cómo pues Yeshua nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Antes de profundizar más en este tema del bautismo del Espíritu, me parece muy importante entender al Espíritu mismo. Y no podemos entenderlo desde conjeturas, sino desde lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es posible que no avance mucho hoy porque quiero dejar claro quién es el Espíritu, cómo opera y todas estas cosas que son fundamentales para entender luego la obra que hace Yeshua con ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces vamos primero a leer en Juan 14, vamos a leer allí la promesa condicionada del Espíritu. Dice en el verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok, voy a parar casi que en cada verso porque aquí hay mucha información. Lo primero es que vemos que hay una condición y es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos es una prueba de que amamos a Dios. Y luego dice, si eso es así, si nosotros guardamos los mandamientos porque amamos a Dios, entonces Yeshua va a rogar al Padre y el Padre nos va a dar otro consolador para que esté con nosotros.
Ahora, ojo con la palabra otro consolador, porque aquí si dice otro es porque hay hay otro además de este que están mencionando aquí. Entonces vamos a seguir leyendo en el verso 17, dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este consolador es el Espíritu de verdad. Y esto es muy importante que él lo llame, Yeshua lo llama el Espíritu de verdad. Es decir, que es un espíritu que no miente, es contrario al espíritu de mentira. Este espíritu es el que dice la verdad y el mundo no lo recibe. ¿Por qué? Porque el mundo no lo ve, no ve a este espíritu de verdad ni lo conoce. Ahora, ¿quiénes sí lo conocían? Los discípulos. Yeshua les está hablando a los discípulos y dice, pero vosotros sí le conocéis. Ahora, ¿por qué los discípulos conocían al espíritu de verdad? Dice aquí, porque mora con vosotros. Eso es fundamental. ¿Quién estaba morando en ese momento con los discípulos? El que estaba morando con los discípulos era Yeshua. Y Yeshua tiene un espíritu, lógicamente, ¿sí? Él es un cuerpo, pero ese cuerpo tiene un espíritu y ese espíritu estaba morando con ellos, con los discípulos. Pero luego dice, y estará en vosotros. Una preposición que aparece aquí primero es con y una segunda preposición es en. Y es muy importante entender la diferencia. Mora con vosotros significa que está junto con ellos, pero no dentro de ellos. Pero cuando dice estará en vosotros es porque iba a estar dentro de ellos. Entonces aquí nos está hablando del espíritu de Yeshua que mora con los discípulos en ese momento, pero iba a estar dentro de los discípulos, iba a estar morando dentro de los discípulos. Luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a ir a ellos? Yeshua. Ahora, ¿cómo iba a ir Yeshua a ellos? En ese momento él estaba con el cuerpo y el cuerpo de Yeshua no se podía meter dentro de ellos. Pero iba a ir en el espíritu, es decir, su espíritu, el espíritu de Yeshua, iba a ir, iba a entrar en ellos. Ahora voy a leer el verso 19, dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Es decir, que el mundo no lo iba a ver porque el mundo solo ve lo carnal, solo iba a ver a Yeshua físico, material, no la parte espiritual de Yeshua. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ya está hablando de la parte espiritual. Verso 20 dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ok, entonces, aquí tenemos una especie de trilogía. Aquí tenemos tres personajes, ¿ok? Tenemos al Padre, al Hijo y al ser humano. Entonces, Yeshua está hablando, estoy en mi Padre. Es decir, que cómo está Yeshua dentro del Padre solamente a través de su espíritu. Yeshua está en el Padre y vosotros en mí. ¿Cómo podemos estar en Yeshua? Solamente a través del espíritu. Y yo en vosotros. ¿Cómo puede estar Yeshua en nosotros? Solamente a través del espíritu. Es decir, que cuando el espíritu de Yeshua viene a morar dentro de nosotros, Él viene junto con el Padre porque el Padre y el Hijo comparten el mismo espíritu. Es muy importante que entendamos esto.
El espíritu del Padre es igual al espíritu del Hijo, es el mismo. Y el espíritu, cuando mora en nosotros, también nosotros vamos a tener ese mismo espíritu y por eso podemos decir que vamos a estar unidos todos en el espíritu de Dios. Ahora dice en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso es lo que decía también en el verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, la clave de todo para tener el espíritu es guardar los mandamientos, porque así Dios sabe que lo amamos si guardamos sus mandamientos. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Yeshua a nosotros? Una vez más, a través del espíritu. Luego en el verso 22 dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Otra vez está reiterando todo el tiempo que la manera como Dios sabe si lo amamos es cuando somos obedientes a Él. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Más claro no puede estar. Es el Espíritu el que llega a nosotros y ese es el espíritu del Padre porque dice vendremos a él, es decir, el espíritu del Padre y del Hijo que vienen a morar, que viene a morar en nosotros. Eso es una cosa muy grande para poderse explicar de otra manera. Yo no quiero ir más allá de lo que dicen las palabras de Juan en Juan 14. Simplemente leerlo como está escrito allí y no especular más allá. Luego dice en el verso 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mira que Yeshua estaba con ellos, no estaba dentro de ellos, estaba con ellos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerden que el lenguaje está manejando él os enseñar todas las cosas como si fueran dos entes separados, pero realmente lo está haciendo así porque el lenguaje necesita hacerlo así porque es una función diferente la que está haciendo el espíritu. El espíritu está enseñando las cosas y está recordando lo mismo que Yeshua ya les había dicho, pero ahora lo está haciendo Yeshua, les está recordando a ellos, pero a través de su espíritu. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos ahora, ya una vez entendiendo esta parte de que el espíritu es el mismo espíritu del Hijo que comparte con su Padre y por eso cuando entra en nosotros, el Padre del Hijo entran en nosotros. Entendiendo esto, ahora yo quiero ampliar un poco más ese concepto del espíritu en, esto era, creo que era Primera de Corintios, no puse allí, pero permítanme, yo lo busco aquí, creo que era Primera de Corintios, no quiero volver a empezar, es Primera de Corintios capítulo 2, ¿ok? Yo no puse el título allí, pero voy a leer desde el versículo 10 y les repito, es Primera de Corintios capítulo 2 y voy a leer desde el verso 10 y vamos a ver cómo se revela el Espíritu de Dios aquí, ¿ok? Voy a ampliar la imagen entonces y vamos a leer muy despacio. Esto es muy, muy importante. Ok, esto es muy, muy profundo, así que no vayan a desconcentrarse en este momento, ¿ok? Dice así, el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Está hablando del Espíritu de Dios, ¿ok? En el verso 11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ok, en otras palabras,
Solamente el espíritu que está en mí sabe lo que yo estoy pensando. Recuerden que todos nosotros tenemos un cuerpo, pero también tenemos un espíritu. Se dice que somos espíritu, mente y cuerpo. Sí, tenemos un espíritu. Y ese espíritu que Dios nos dio, y no estoy hablando del espíritu de Dios en nosotros, sino el espíritu de nosotros como hombre, porque cada hombre tiene un espíritu individual. Ese espíritu mío conoce, es el único que conoce mis pensamientos. Ahora dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí está la clave, ¿ok? Nosotros somos hechos a imagen de Dios y como tal nosotros tenemos un cuerpo y también tenemos un espíritu, ¿sí? Entonces, ese espíritu que Dios nos dio, que es nuestro, ¿sí? O mejor dicho, nosotros somos, lo voy a decir de otra manera, nosotros somos espíritu morando en cuerpos temporales que Dios nos ha dado. Después nos va a dar otro cuerpo, pero estamos morando en cuerpos temporales. Es algo muy similar a lo que pasa con el computador, que tiene un software que está en él, pero luego ese software puede ponerse en otro computador. Entonces, nosotros somos ese espíritu y ese espíritu es la verdad realmente de nosotros y está en ese cuerpo. Y ese espíritu que está en nuestro cuerpo conoce todos nuestros pensamientos, o sea, nuestra mente. Ahora, Dios también, lógicamente, recuerden que somos imagen suya, Dios también tiene su espíritu y ese espíritu de Dios conoce todos los pensamientos de Dios. Ok, ahora miremos el verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, que ese es el espíritu del maligno, digámoslo así, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, que nosotros, al recibir el espíritu de Dios, y recuerden que ya leímos antes que lo recibimos cuando guardamos los mandamientos, empezamos a recibir el espíritu de Dios. Al recibir ese Espíritu de Dios empezamos a conocer los pensamientos de Dios, porque ya ese Espíritu de Dios está morando en nosotros y al estar morando están el Padre y el Hijo dentro de nosotros. Verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es decir que todas estas palabras que están enseñadas allí y se está refiriendo posiblemente el apóstol Shaul a lo que él escribe allí en el Nuevo Testamento, todas estas palabras y todo lo que están, todas estas enseñanzas, en este caso a Corinto, eran una combinación de los pensamientos que le llegaban del Espíritu de Dios con las palabras espirituales que estaban allí ya en lo que él leía también. ¿Okay? Seguimos leyendo en el verso 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Ok? Cuando está hablando de que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, se está refiriendo a estas enseñanzas que los apóstoles estaban dando, todo lo que estaban contando de la obra del Espíritu de Dios. Y algunos hombres no aceptaban nada de esto, decían, no, ustedes están locos, ustedes no saben de qué están hablando. No las podían aceptar y no las podían entender porque había que entenderlas espiritualmente, pero ellos no estaban receptivos al espíritu. Luego dice en el verso 15, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Bueno, aquí vale la pena también hacer un alto para explicar este verso 15. Si una persona es espiritual,
el Espíritu de Dios, es decir, el Padre del Hijo, está dentro de él. Por lo tanto, lo que está juzgando todas las cosas es ese espíritu que está en él. Pero él no es juzgado por nadie. Lógicamente que él no es juzgado porque él, el que mora dentro de él es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y al estar el Espíritu allí dentro, nadie puede juzgar al Espíritu de Dios. Ahora, el verso 16, yo tengo la sensación, y no lo puedo asegurar, pero yo tengo la sensación de que fue una mala traducción. La traducción al español dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y está en forma de pregunta. Yo creo que lo que decía ahí realmente era, porque el tal, es decir, esa persona, ¿sí? Que es espiritual y que no es juzgado por nadie, o sea, la persona de la que está hablando el verso 15, dice, esa persona, el tal, ha conocido la mente del Señor para que le instruya, es decir, esa persona recibe la instrucción de Dios porque el Espíritu de Dios mora dentro de él y por lo tanto él puede conocer los pensamientos, la mente de Dios y por eso recibe la instrucción directamente de Dios. Lógicamente que a través de la palabra, pero la palabra combinada con el espíritu que le ayuda a discernir lo que está escrito allí. Entonces yo por eso creo que ahí no dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? No, aquí lo que debe decir es esa persona, porque está diciendo porque, por lo tanto es una razón para lo que está en el verso 15. Porque quién, no quién, sino porque ese o esa persona ha conocido la mente del Señor para que le instruya. Eso es lo que yo creo. Podría ser como está allí, pero como lingüista tengo muchas dudas al respecto. Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Es decir, nosotros se refiere a los discípulos, a los apóstoles, a todos los que estaban con Yeshua en ese momento. Dice, nosotros tenemos la mente. ¿De quién? Del Mesías. Es decir, tienen lo que él piensa, saben lo que piensa el Mesías. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. Entonces, ¿sí? Esas personas que tienen la mente del Mesías tienen la instrucción del Mesías. Bueno, yo espero que esto haya quedado claro. Es algo muy, muy profundo. Nos da una claridad en cuanto a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entendiendo que el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo morando en nosotros. Entonces, ya con esta explicación, ya podemos entonces pasar a la parte de hechos. Yo la verdad no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero no quiero hacerlo muy largo hoy. Estamos en la diapositiva 9 y tengo todavía hasta la 16. Así que yo creo que voy a hacer dos más. Permítanme, yo veo aquí. Bueno, la verdad no me fijé a qué hora empecé y no quiero alargarme mucho hoy, pero voy a avanzar un poquito y paramos allí, ¿ok? Entonces, dice en Hechos primero, vamos a hablar de lo que sucede 10 días antes de Pentecostés, que es la reiteración de la promesa de Yeshua. Entonces leemos aquí el primer relato que escribí, Teófilo, le está hablando a Teófilo, ¿ok? Posiblemente Pedro, dice, trató de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ok, entonces aquí tenemos que
Cuando él fue recibido arriba, fue después de que ya había dado instrucciones a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y estos también, después de su padecimiento, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, ¿ok? Primero, estamos hablando de lo que hizo Yeshua después de su resurrección, en esos días que estuvo antes de ser tomado y llevado al cielo, ¿ok? Em, y dice aquí en el verso 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Mire que todo este tiempo Él les estaba dando la instrucción de lo que iba a pasar, del reino de Dios, de cómo el Espíritu iba a estar en ellos, dándoles más instrucción. Ahora dice en el verso 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ajá, esto es importante. La promesa del Padre. El Padre prometió el Espíritu, así que ellos debían quedarse en Jerusalén esperando la promesa, porque la promesa tenía que llegar a Jerusalén, porque en el templo que estaba en Jerusalén era donde se iban a reunir a celebrar el Pentecostés, y en ese día del Pentecostés se tenía que cumplir el derramamiento del Espíritu. ¿Y donde se reunían todas las personas para el Pentecostés? Este era uno de los conocidos peregrinajes. Era el peregrinaje el segundo, porque el primero era el de la Pascua, el segundo era el de Pentecostés y el tercero era el de tabernáculos. Entonces, este peregrinaje era el segundo, y todos los judíos de todos los lugares de la tierra que pudieran, lógicamente, iban a Jerusalén y se reunían en el templo. Y había muchas lenguas allí, todo, pero ellos iban allí a celebrar eh, el Pentecostés, es decir, las semanas, todo esto que ya leímos de la ceremonia del trigo, la cosecha del trigo, etcétera. Entonces, él les dijo que se quedaran allí en Jerusalén esperando, porque ahora se iba a cumplir la fiesta en sí, o sea, se iba a dar otro sentido, o el sentido verdadero al Pentecostés, que no era la cosecha del trigo en sí, eh, es decir, la cosecha del trigo era un símbolo de lo que realmente iba a suceder, y lo que realmente iba a suceder era la manifestación del espíritu dentro de las personas, el espíritu puesto dentro de las personas. Entonces dice, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Estamos entonces hablando de un bautismo del Espíritu. Y si recordamos lo que significa bautismo, tevilá, significa eh, algo que, que hace que ellos sean inmersos, se sumergen en esto y deja de vivir el yo de ellos, deja de vivir el espíritu de ellos para vivir dentro de ellos el espíritu de Dios. Por eso es un bautismo, ¿sí? Y es un bautismo diferente, porque es un bautismo no en agua, sino, o sí en agua también, pero también en fuego. Y entonces esto es importante. Ahora sigamos leyendo ese bautismo del Espíritu a los judíos primeramente, que es en la fiesta del Pentecostés. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya pues leímos antes que ellos estaban esperando y Yeshua los estaba preparando. Luego dice que estaban todos juntos en el mismo lugar, esto es el templo, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Se refiere al templo. El templo se llama el Bet Midra, olvidé la otra palabra, pero es el Bet, es la casa, así se llama en hebreo la casa, el templo. Y entonces
dice que todos estaban sentados allí y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algunas personas dicen que está mal traducido a decir que se aparecieron lenguas de fuego, que realmente se refiere a que el fuego cayó en sus lenguas. Yo no puedo decir nada al respecto, no estoy muy segura de esto. Tendría que leer en el griego y no estoy muy segura de que no diga lenguas de fuego. Pero yo les digo lo que dice la gente, ¿sí? Algunos dicen que es una mala traducción, que realmente dice que el fuego cayó en sus lenguas y entonces luego, pues por eso empezaron a hablar, ¿sí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ok, algunas personas dicen que ellos estaban hablando en hebreo o en arameo y la gente los escuchaba en sus propias lenguas. Yo tengo mis dudas porque aquí muy claramente en el verso 4 dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, el Espíritu le decía, quiero que hables en este momento en griego o en árabe, ¿sí? El Espíritu les decía en qué lengua hablar. ¿Por qué? Porque había una persona allí cerca que entendía solo esa lengua o que entendía perfectamente esa lengua y las otras no las entendía bien. Y Dios quería asegurarse de que todos entendieran en su primera lengua el mensaje que tenía, que era muy importante. Por eso el Espíritu le daba esa habilidad en ese momento de hablar en esa lengua. Recordemos que el Espíritu da dones. Eso es muy importante entender. El Espíritu es el que está dando el don o la habilidad para expresarse. Una cosa son los ministerios que los da Yeshua y las operaciones que las da el Padre, pero estamos hablando del Espíritu dándoles a ellos el don o la habilidad de expresarse en una lengua diferente de la de ellos, con un motivo. Y el motivo en este caso es que otra persona pueda entender el mensaje. Ok, entonces aquí como les digo, había judíos de todas las naciones que estaban allí y tenían diferentes lenguas. Sí, seguimos leyendo, estábamos leyendo en Hechos 2 hasta el verso 4. Ahora voy a leer desde el verso 5, dice aquí, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ok? Es decir, que estos hombres venían de todas las naciones, pero estaban morando en Jerusalén. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Miren que estamos hablando de multitudes de personas. Esto no puede ser en una casa o como lo dicen algunas personas en el aposento alto. Estamos hablando de mínimo 3,000 personas. Así que esto es en el templo, que quede claro eso. Esto es en el templo realmente, es una mala traducción. Es el Bet Hamikdash, sí que es el templo o el lugar santo. La multitud, lo que pasa es que se dice la casa santa y por eso algunos traducen como casa. La multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces ellos decían, pero ¿sí? ¿Cómo es posible? Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ok? Entonces ellos estaban, recuerden que el Espíritu les había dicho, les había dado la habilidad de acuerdo con la necesidad que tenía. Si había una persona allí cerquita que era de Mesopotamia, pues le hablaban en la lengua de Mesopotamia y así. Había muchos discípulos ahí, todos ellos estaban hablando en lengua de acuerdo con lo que se necesitaba. Estaban también diciendo cosas diferentes según lo que se necesitara. Entonces, por eso ellos se asombraban, porque ellos escuchaban a un lado, uno que hablaba otra lengua y así. Dice aquí, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia,
de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tantos judíos como prosélitos. Aquí había de todo. Ahora, prosélitos no son gentiles, prosélitos son personas que están aceptando el judaísmo, ¿sí? Que no son de sangre judíos, pero ya están aceptando el judaísmo. Y luego dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Toda esta gente que se está asombrando es gente que cree lo que está oyendo. Todos estaban asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ellos no entendían por qué estaba pasando, no entendían el derramamiento del Espíritu. Ahora dice en el verso 13, pero otros se burlaban. Estos que se burlaban eran personas que no estaban recibiendo el Espíritu, por eso ellos no entendían lo que pasaba y se burlaban. Y decían, están borrachos. Cuando dice están borrachos no se refiere a las personas que estaban hablando, a los discípulos que estaban hablando en otras lenguas, sino a los que los estaban escuchando. Es decir, les están diciendo a ellos, ustedes están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, ¿sí? Alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos, refiriéndose a las personas que están escuchando y están creyendo, estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Es decir, apenas eran las 9 de la mañana y no era pues para emborracharse a esa hora, ¿ok? Entonces, estos no están borrachos, ¿sí? Estas personas que estaban escuchando, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya el profeta Joel había dicho esto y voy a dejarlo aquí porque yo ya hablé del profeta Joel en la grabación pasada. A ver si me, a ver, tal vez no he hablado del profeta Joel. Sí, aquí lo había hablado en Joel 2, en la, en la diapositiva 5 había hablado de Joel 2 y en la 6 posiblemente también, correcto. Entonces voy a dejarlo aquí. Yo creo que lo más importante que yo quería presentar hoy era la aclaración de qué es el Espíritu. Eso es lo más importante para poder entender el derramamiento del Espíritu y el bautismo del Espíritu. Yo creo que esto es suficiente para ustedes por ahora. Hay mucho que para profundizar en eso y quiero que lo mediten si escuchan el video esta semana o cualquier semana que lo escuchen, mediten muy bien en esto. Miren que yo no me salgo del texto. Yo prácticamente todo lo que digo es conforme a lo que estoy leyendo que aparece allí. Entonces, vuélvanlo a leer, mediten en lo que se está diciendo y es bueno que tengamos más claridad sobre el Espíritu en unión aquí con el Padre y el Hijo. Es muy, muy importante esto para que podamos entender esta unicidad. ¿Okay? Bueno, es todo por hoy y les deseo una semana muy, muy bendecida. eh, que también el Espíritu los llene a todos ustedes, que se hagan ese propósito de querer seguir la instrucción de Dios y ser fieles a Él para que el Espíritu empiece a morar en ustedes. Esto es muy, muy importante, que empecemos a querer. Yo siempre he tenido dos peticiones para Dios muy importantes. La primera que yo le pedí y que Él me la cumplió, como todo lo que me cumple, la primera cosa que yo le pedí a Dios fue que me quitara el colirio de mis ojos, ¿sí? Que me pusiera, perdón, colirio en mis ojos, ¿sí? Me quitara todas las escamas y me hiciera ver la verdad. Eso fue lo primero, que me mostrara la verdad de su palabra. Se lo pedí muchas veces y me lo concedió porque ahora yo solo estoy pendiente de la verdad. No quiere decir que yo ya lo sepa todo,
pero yo sé que yo he venido a la verdad de la palabra de Dios. Y lógicamente, sí, todos los días aprendemos cosas nuevas, pero ya la verdad de la salvación la tengo muy clara. Y lo otro que le pido a Dios todos los días es que me ayude a transformar el carácter, a ser todos los días más semejante a Él. Y esto lo hago guardando su palabra, siguiendo su instrucción. No, como dicen en algunos medios, no soy santa, todos los días me equivoco, pero yo soy más consciente de mis equivocaciones. Y es mi petición todos los días ser más semejante a Dios para poder recibir el Espíritu y poder tener esta felicidad, porque es una felicidad lo que uno siente cuando vive todos los días, ya no solamente con, sino que el Espíritu vive dentro de uno. Eso es lo que nos hace felices, pase lo que pase. Y eso es lo que yo le pido a Dios para todos ustedes, los que los que vayan a escuchar hoy o mañana este video, o los que lo escuchen dentro de un año, no importa. Lo importante es, Dios ya les va a dar a ustedes esa voz suya de su espíritu, les va a hablar y los va a llamar a que sigan su verdad. Es mi oración y que Dios los siga acompañando siempre.